Bienvenidos a tu programa Vida Saludable. Yo soy Gualberto Tenorio, psicólogo y nutriólogo, y recuerda que este espacio ha sido creado para compartir información que nos ayuda a lograr y mantener hábitos en beneficio de nuestra salud. ¿Tú ya tienes una vida saludable? Si no es así, acércate a nosotros. Sintoniza nuestro programa, ¿por dónde? Por Anesma Network. Recuerda compartir la información si consideras que es de valor, que estoy seguro que así será, por YouTube, por Facebook e Instagram. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de Parkinson y estoy muy honrado y engalanado con la presencia de un muy buen amigo. Él es el neurorehabilitador Salvador Díaz Priego, al cual le quiero dar la más cordial bienvenida. Amigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí. Creo que tenemos mucho que platicar, Salvador. Sí. Muchas gracias por la invitación, es un honor y un placer para mí estar contigo, amigo. Gracias. Pues bueno, miren, la verdad es que este tipo de padecimientos son muy lamentables. Desafortunadamente, ante el diagnóstico y el pronóstico, pues desafortunadamente es muy desolador. El paciente tiene conciencia de la enfermedad, pero bueno, quizá no tengan muy claro qué es Parkinson, cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos e incluso las alternativas como las que trabaja nuestro invitado el día de hoy. Así que vamos empezando a describir, Salvador, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neuronal crónica, quiere decir es incurable, todavía no hay cura, es progresiva y es inhabilitante. Es una de las enfermedades más devastadoras que hay en el espectro neuronal. Una de las características, a diferencia de mis dos especialidades que son el Alzheimer y la demencia, lo dijiste exactamente, aquí el paciente está totalmente consciente. En algunos otros padecimientos, en mi experiencia con los doctores y con las enfermeras, hemos dicho que a veces es una bendición perder la noción, la razón. Pero en este caso, esta enfermedad es la más devastadora. Es crónico, es degenerativa, es incurable y la paradoja es de que es un tipo de enfermedad que no es mortal. Claro. Entonces, no te va a matar esta enfermedad. Cuando hablamos de Parkinson, podemos pensar en movimientos descontrolados y que generalmente se asocian a las manos. Pero bueno, sin duda tú nos puedes platicar un poco más de la sintomatología. ¿Cómo podemos saber que a lo mejor estamos ya ante una situación en donde debemos ser valorados por el neurólogo? Sí, aquí hay una confusión, porque hay varias enfermedades que son le llamamos en el espectro parkinsoniano. Hay unas enfermedades que son parkinsonianas, que no es Parkinson. Hay otra enfermedad que es terrible, que es el síndrome de Huntington, que es muy parecido, es un temblor, pero no son los otros síntomas. En el Parkinson hay síntomas muy específicos. Más que el temblor de manos o de pies, tenemos que ver, y les quiero platicar a nuestros amigos, el Parkinson, para entenderlo, lo dividimos en 5 principales etapas. La primera es la que yo digo que es la más importante, porque es donde necesitamos un diagnóstico. Entre la primera y la segunda etapa hay cambios. Los síntomas de la primera etapa es tener temblor en las manos, en una mano, en un hemisferio del cerebro, pero sobre todo otros síntomas que van a determinar que tenemos que hacernos un estudio más profundo. Les digo cuáles. Caminar lento, los pasos se hacen chiquitos, estamos encorvados todo el tiempo, hablamos, escribimos, nos comunicamos de manera lenta, tenemos rigidez en un hemisferio del cuerpo. Cuando sentimos y nos percatamos de eso, y en el lapso de unos meses, que pueden ser entre 12 y 28 meses, si vemos que esos síntomas se pasaron al otro hemisferio, es el momento correcto para ir. El proceso es ver un médico general. El médico general nos va a canalizar a un neurólogo, y el neurólogo va a hacer 2 pruebas muy sencillas: una prueba de sangre y una prueba de neuroimagen. En este caso, específicamente lo que hacemos es un escáner, se llama un escaneo de la vía dopaminérgica. La causa principal del Parkinson es una
una malfunción en el cerebro, en una parte específica, se los voy a decir porque esto lo deben de tener presente, se le llama la sustancia nigra, que es un área del cerebro, es unas células, y son las encargadas de transportar la dopamina. La dopamina es una de las neurohormonas más importantes. Entonces tenemos que ver en la prueba de neuroimagen cómo se está haciendo el transporte de la dopamina, y es muy fácil, o sea, en realidad es un trámite muy importante porque aquí hay una peculiaridad. Entre más pronto se tiene el tratamiento en rehabilitación, los efectos son mejores. Salvador, comentaste algo acerca de cuando nos damos cuenta, cuando caemos en cuenta, pero se puede dar el caso que el paciente empieza a tener este tipo de cambios y pasa por la negación, es decir, que es el familiar, es el acompañante el que refiere que habla lento, que camina con dificultad, que empieza a tener movimientos, mientras que el paciente empieza a negarlo, quizá diciendo, he estado cansado, estoy tal vez bajo un estado de ánimo depresivo, por lo cual tengo estos síntomas. Sí, sobre todo uno de los síntomas que son muy recurrentes, que es casi una regla que estén presentes estos síntomas en una persona que tiene Parkinson, es dificultad para comunicarse emocionalmente. Entonces, eso que dijiste es muy importante porque la comunicación que tiene con las personas más cercanas es tan importante que son ellos los que generalmente llevan al paciente. La etapa de negación es muy común, por eso es importante nuestra propuesta. Nosotros a lo largo de la práctica en la rehabilitación neuronal hemos encontrado que hay algunas herramientas de otras disciplinas que pueden ser muy útiles para el paciente primero, pero también para la familia, lo que yo llamo la red emocional. Todos los pacientes deberíamos de tener una red emocional. Esta red emocional son los familiares, el primer círculo es los familiares, pero también los amigos de la familia o amigos muy cercanos. Esto que comentas creo que es muy importante porque, miren, a veces tenemos un familiar con una enfermedad crónico-degenerativa como estas y no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo ayudar. También es importante que los familiares, que los cuidadores tengamos una preparación psicológica, tal vez incluso la formación por medio de un terapeuta para saber cómo podemos ayudar a nuestro familiar, porque a veces caemos en esta desesperanza de saber que ante una enfermedad crónico-degenerativa no hay nada que hacer y entonces no recurrimos a esta ayuda y los síntomas van empeorando y entonces la calidad de vida del paciente se ve mermada de manera muy rápida, ¿cierto? Cierto. No solo la calidad de vida, que es evidente, sino las expectativas de vida. Y en este sentido yo lo que les digo a la familia del paciente es de que a diferencia de hacerlo con una terapia que es en el gobierno o una terapia personalizada, va a marcar la diferencia que tú tengas a tu ser amado, que generalmente estamos hablando de la cabeza de una familia, estamos hablando de padres o madres, ¿no? Entonces, la terapia personalizada va a marcar la diferencia de que tú tengas a tu paciente, a tu familiar, 3 años o lo tengas 8 años. Se va a extender mínimo al doble la expectativa de vida. Y cuando tú estás hablando de un núcleo familiar muy sólido, y lo digo por experiencia propia, yo creo que todos daríamos lo que fuera por tener un día más o un año más a ese ser amado que se nos fue. Ahora que hablas esto, seguramente te estás preguntando, ¿y yo podría padecer este tipo de enfermedad? A veces nos da mucho miedo pensar en que somos candidatos a desarrollar esta enfermedad. En realidad, ¿quiénes son más propensos a la enfermedad? ¿Hombres o mujeres? ¿Hay una edad específica en la que aparezca este tipo de enfermedad? Más o menos sí, más o menos sí. Nos hemos dado cuenta que afecta indistintamente al sexo o al género, ¿no? Hombres, mujeres, es indistinto. Pero sí nos hemos dado cuenta que afecta mucho más a las personas que tienen algunas condiciones. Hay
4 condiciones básicas. Uno es el origen genético, que puede ser que me lo transmitieron mis abuelos o mis tatarabuelos. Está en mi genética. Mis padres no tuvieron Parkinson, pero yo tengo Parkinson. La segunda es la herencia, el factor hereditario. Y aquí sí es casi una regla que una persona que tiene Parkinson, en alguna referencia, padres, abuelos o tíos, alguien tuvo Parkinson. Pero los 2 elementos más importantes que sí tenemos control. Aquí no tenemos control, pero sí tenemos control en los otros 2 elementos. Uno, los elementos contaminantes. Aquí, desgraciadamente para las personas que disfrutan del cigarro, se los voy a decir, el cigarro es uno de los factores más elevados, no por la nicotina, no por el problema pulmonar, sino porque el cigarro tiene cianuro, plomo, benceno, tiene muchas sustancias que vienen con la nicotina y en el proceso industrial se le añaden y que van a ser determinantes en una persona que tiene una predisposición genética que la viva. Pero sobre todo, atravesar un largo proceso depresivo. Y largo, cuando estamos hablando clínicamente, largo es por más de 5 años, 5, 10, 20 años. Es decir, una depresión crónica. Y mira, tiene todo el sentido del mundo, porque hablaste de los canales dopaminérgicos. Todos sabemos que, y si no lo sabes, bueno, por eso este programa Vida Saludable, que ante un proceso depresivo, algo que tenemos deficiencia es justamente la dopamina. Por eso los medicamentos son inhibidores, ¿sí?, de lo que recapta la serotonina. Los receptores. Los receptores de serotonina y dopamina. Entonces, qué importante cuando tengo un diagnóstico de depresión, no tomarlo a la ligera. Muchos de nosotros, cuando dicen depresión, alguien por ahí dice, échale ganas, tú puedes. Esto no es de echarle ganas. Cuando se tiene un diagnóstico acerca de la depresión, como cualquier otra enfermedad, debe ser tratada incluso farmacológicamente. Y a veces nos da un poquito de miedo porque tenemos que ir al psiquiatra y decimos, pero es que yo no estoy loco. Entonces es muy importante esto que comenta Salvador, porque a veces después de 10, 15, 20 años que estamos transitando, ¿sí?, por un estado depresivo, podemos llegar a desarrollar una enfermedad como estas, que desafortunadamente, ya lo dijo nuestro invitado, no es curable, es crónico-degenerativa, es decir, va a avanzar, y que al tener conciencia de la enfermedad nos vamos a enfrentar a un choque y obviamente a una crisis ecológica, porque sabemos para dónde vamos. Ahora, con tanta información que hay en los medios, que hay en las redes sociales, basta con poner en el buscador acerca de la enfermedad y sabemos lo devastador que esto puede ser. ¿Hasta dónde puede llegar una persona con Parkinson, Salud? Aquí lo que yo quiero compartirles a nuestra audiencia es que esto es algo que yo aprendí en el hospital, en el ambiente hospitalario. Hay un grupo de enfermedades que no te van a matar. Entonces, los que vivíamos con los pacientes decíamos, ¿qué es lo que sucede en un ser humano? No solo en la mente, sino en toda la biología. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se enfrenta a una enfermedad que te va a ir incapacitando, que no te quita la conciencia, la razón, pero que no te va a matar? Realmente, en la quinta etapa, que es la más difícil, sí hay un proceso de otras funciones corporales que se ven comprometidas. La común es la digestión, ¿no? El proceso digestivo, la postura del cuerpo, es casi una regla que están encorvaditos los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando te enfrentas a eso? Cuando estás en una situación que no puedes cambiar, esto lo dijo un gran psicólogo, la única opción que tienes es cambiarte tú, adaptarte. Y yo le digo a esto a mis pacientes, a la familia, se trata de aprender a repensar. Esa es una de las cualidades más importantes que tiene la mente y que desgraciadamente cuando estamos en un proceso de depresión perdemos la capacidad de pensar. Pensamiento divergente le decimos, es tener opciones de pensamiento.
Entonces, una de las cosas, lo que dijiste tú, una de las cosas que más ayuda al grupo de pacientes y a las familias es tratar de aprender a ver la vida de otra manera. Porque sin duda, y esto lo escuché justamente de Salvador, porque hemos trabajado juntos en otros lugares, la enfermedad te trae un mensaje. Sí. A veces tenemos que descifrar cuál es el mensaje, pero seguramente, y si tienes algún familiar que lo padece, de repente podemos sentir esta angustia, esta ansiedad de decir, puedo desarrollar la enfermedad, pero hay buenas noticias, porque hay prácticas que pueden ayudarnos a controlar, a evitar incluso la aparición de la enfermedad. Y es que Salvador puede platicarnos un poco de eso, porque también dentro de su formación, pues él tiene una formación sobre la danza clásica y se ha visto, Salvador, que incluso la danza como tal es una práctica preventiva que nos puede ayudar a no desarrollar la enfermedad, aún teniendo esto de lo que hablabas en un principio, una predisposición genética. Sí. ¿Cuáles son estas prácticas? Les quiero platicar algo maravilloso. Es uno de los descubrimientos más grandes que se han logrado en el siglo XX, por lo menos en el siglo XX. Se llama el estudio Monja. Es un estudio que hizo el doctor David Snowdon en Minnesota, en el convento de Notre Dame, en un convento de monjitas. Y descubrió, ahorita les platico cómo lo descubrieron, descubrieron que hay enfermedades neurodegenerativas que puedes sufrirlas, pero hay gente que no tenía los síntomas. Así de increíbles. Les pongo un ejemplo. El proyecto era que estas monjitas, que eran más de 200 monjitas, aceptaran entrar a un estudio que se llamaba el estudio Monja. 3 condiciones básicas. Uno era llevar un diario de actividades, el otro era donar su cerebro al fallecer y el tercero era firmar los papeles de responsivo. Se dieron cuenta que, después de muchos años, se dieron cuenta que un día falleció una monjita y mandaron su cerebro a patología. El patólogo es una persona que no sabe el historial médico. El patólogo solo estudia lo que le mandan y él da un diagnóstico de lo que encontró. Y mandó los estudios de este cerebro y les dijo, esta persona murió de Alzheimer, otro padecimiento tan terrible como este. Pero el doctor David Snowdon descubrió que esa monjita no tenía síntomas de Alzheimer. Es más, dijo, es la mujer de 90 años que tiene la mejor memoria que he conocido. Se llama reserva cognitiva. Es una reserva. Se han dado cuenta que los bailarines, yo lo he comprobado, a personas con Parkinson, los paras, haces unos ejercicios de propiocepción, que es la capacidad del cerebro de ver dónde están tus piernas, dónde está el piso, dónde está el techo, y empiezan a bailar. Paradójicamente, en ese lapso de conciencia corporal, se interrumpen los movimientos incontrolados. Sí, justo, y ya lo habíamos hablado en algún momento, imagínense que las personas que tienen este padecimiento, estos movimientos incontrolados, se controlan o incluso desaparecen cuando están bailando, especialmente en pareja, Salvador. Exactamente. Hay una prueba, pueden googlearlo, es un video maravilloso del Instituto Johns Hopkins, que es un hospital, escuela muy importante, de los más importantes del mundo. Y hay un video donde a un enfermo con Parkinson, un varón, no puede ni caminar, camina y se caen, los vasos se hacen chiquititos y el peso se les va adelante. Lo suben a una bicicleta fija a pedalear. Lo bajan de la bicicleta fija, lo suben a una bicicleta real, lo ponen a moverse en el estacionamiento del hospital y baja de la bicicleta y no tiene los temblores. Ahora, desgraciadamente, son solo ayudas. Hay otras opciones, hay una cirugía que está en investigación, hay otra estimulación, se llama estimulación transcraneal, te ponen unos imanes, pero estos procesos son solamente por unos minutos, una hora y media. Bueno, pero sin duda ofrecen una calidad de vida al paciente. Claro. Yo recuerdo mucho la escena de una película, la película Despertares con Robert De Niro. Él sufre de catatonia, pero empieza con estos movimientos
atetoides incontrolados. Atetoides. Y justamente cuando él tiene este despertar, no platico mucho, para quienes no la han visto, por favor véanla, hay una chica que lo visita en el hospital y baila una pieza con ella, y justo cuando está bailando, él deja de hacer estos movimientos y está tranquilo por esos minutos que dura la pieza. Una escena de verdad maravillosa, sublime. Pero sí quisiera, por favor, Salvador, que nos platiques un poco acerca de tus terapias, porque en algún momento a mí me platicaste y fue muy conmovedor hablar de pacientes que están ya en etapas muy avanzadas, en donde el solo hecho de que tengas un contacto con ellos, una opresión en los brazos, controla mucho el movimiento y le regalas al paciente un poco de esperanza. Sí, claro. Aquí el proceso es muy interesante, porque lo que dices es relevante. A diferencia de poder llevar a mi paciente o a mi papá o a mi mamá a que haga una terapia 2 veces por semana, 3 veces por semana, es más conveniente aprender este proceso, que los cuidadores, los familiares aprendan este proceso y que lo hagas todos los días. Es mejor hacer una terapia de 20 minutos 2 veces al día o 3 veces al día, como terapia incluso ocupacional, a diferencia de hacer una terapia de 1 hora cada tercer día. Es mejor, poquito más... ¿Con mayor frecuencia? Con mayor frecuencia que hacerlo así. Entonces, nosotros, se los platico rapidísimo. ¿Cómo yo descubrí esto? No lo descubrí, sino que fue deducción. Yo me daba cuenta que los pacientes, para los que sufren Parkinson, nada más recuerden, cuando su paciente duerme, no hay temblores. Claro. Cuando está dormido, no hay temblores. Pero dense cuenta de otra cosa. Cuando esta persona está relajada, lo que nosotros llamamos en el ambiente médico, se llama sistema parasimpático. Es la manera en que el cuerpo está en un estado de reparación, relajación. Hay 2 maneras. El simpático, el sistema simpático de todo el organismo, que es estar alerta, estar despierto, alerta. Y el otro es estar en modo de reparación. Cuando las personas estaban con una respiración profunda, respirando diafragmalmente, con conciencia del cuerpo, los movimientos disminuían y se perdían. Es un estado que nosotros llamamos estado hipnagógico, que es un estado muy cercano al sueño, a la relajación profunda. Entonces empezamos a ver qué sucedía cuando las personas empiezan a tomar control de sus biomarcadores. Hay unos biomarcadores, hay un área, se los platico rápido, hay un área del cerebro que se llama el giro cingulado. Es muy interesante esta parte. El giro cingulado en las neurociencias viene siendo ahorita el santo grial. Lo están investigando porque están descubriendo cosas maravillosas. Les platico rapidísimo. El giro cingulado se encarga de monitorear la postura del cuerpo. ¿Cómo está tu espalda? ¿Estoy así o estoy así? ¿Cómo está tu pecho? ¿Cómo estás respirando? ¿Estás respirando agitado, enojado, con ansiedad? ¿O estás respirando tranquilamente? Van 2. ¿Cómo está tu cara? ¿Tu cara está tensa? ¿Estás angustiado? ¿Angustiada? 4. ¿Cómo respiras? ¿Cómo estás haciendo la respiración? ¿Cómo está tu cara? La 5. ¿Sonríes? ¿Estás provocándote una sonrisa? Y paradójicamente, gran parte del cerebro evolucionó para una sola cosa. ¿Estoy viendo una sonrisa o estoy viendo caras de amenaza? El giro cingulado hace estas cosas. Regula también tu presión arterial, la temperatura del cuerpo, la digestión, pero paradójicamente algo que se descubrió, y es algo que les digo a todos para que lo tomen en cuenta, porque se le llama el factor somático, es: ¿realmente estoy bajo amenaza? ¿Realmente hay algo que me amenace? Entonces esa parte del cerebro, ¿qué creen? Regula las emociones. Y lamentablemente sí, y desafortunadamente sí estamos bajo amenaza, porque el cerebro sufre más pensando en lo que nos pasó o en lo que nos puede pasar que en lo que realmente ocurre. Y este es un grave problema, Salvador, al que nos enfrentamos los que estamos en el área de la salud, porque de repente tenemos
pacientes que vienen completamente llenos de angustia, desorientados incluso, pero en realidad no pasa nada. Nos estamos acercando al cierre del programa y entonces miren, a manera de conclusión, hoy estamos hablando de Parkinson. Ya hicimos una descripción de qué es la enfermedad, de quienes pueden padecerla, que en realidad es indistinto, que puede haber factores genéticos, que puede haber factores hereditarios y algunos ambientales. Por ahí dejamos sobre la mesa el hecho de que hay que disminuir o evitar el tabaco, que es uno de los principales factores de riesgo. Sí. Y estamos hablando ahora incluso del tipo y las alternativas que hay, por ejemplo, las que maneja Salvador, que es neurorehabilitador. Pero yo creo que muy importante, Salvador, y eres también experto en esta parte, aprender a aquietar la mente, que es estar en este estado que hablas un poco hipnagógico, esto de aquietar la mente a través de las prácticas meditativas. Yo solo quiero dejarles algo para que nos vayan compartiendo y nos vayan recomendando. Muy pronto vamos a dar un curso, Salvador y un servidor, en donde abordamos temas de nutrición, temas emocionales y temas también que tienen que ver con las prácticas meditativas. Esto va a ser pronto, estén pendientes, vamos a compartir la información. También los invito a consultar las redes sociales de Salvador. Salvador, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Me pueden encontrar como Salvador Díaz Priego, todo junto, terapeuta. O Salvador Díaz Priego es mi página personal, en cualquiera de los dos lados. Y bueno, creo que para cerrar vale la pena, Salvador, platicarles algo de aquietar la mente. Tenemos un par de minutos como para dejarle a la gente a lo mejor estas ganas, este deseo de iniciarse en las prácticas meditativas, que a veces nos imaginamos que es estar todo el tiempo así y tampoco va por ahí. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué podemos hacer si queremos aprender a aquietar la mente? Es una desgracia, realmente, y a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo, que en este momento hay millones de personas que están siendo atormentadas por su mente. Yo no sé si vayan a estar de acuerdo conmigo, estoy casi seguro que sí, pero lo más seguro es que la mayor parte de las veces lo que más nos hacía sufrir no era la realidad, era nuestra mente. Entonces es una pena que haya tantas personas que estén atormentadas por algo que puede ser tan simple de solucionar. Aquí les quiero platicar dos cosas maravillosas. Uno es 3 herramientas que usamos nosotros en un proceso que ya no le llamamos proceso meditativo. Les quiero platicar y les quiero confesar por qué. Desgraciadamente, con mi experiencia me he dado cuenta que a muchas personas, incluso me pasó en Brasil, que les dices meditación y yoga y de entrada ponen un tapón y se bloquean. Nosotros, con nuestra experiencia, hemos inventado un método que le llamamos el gobierno de la atención, porque Gualberto, como yo estudiamos psicología, él es psicólogo, él sabe, ustedes muchos amigos saben quién era William James, uno de los padres de la psicología, y William James dijo alguna vez: aquel que no domina y que no controla su atención corre el peligro de convertirse en un esclavo. Y es verdad, te conviertes en esclavo de los pensamientos, de las ansiedades, del teléfono, de la oficina. Entonces nosotros tenemos 3 herramientas que les queremos compartir a todos ustedes, que parece que son muy difíciles, pero son muy sencillas. Así es. Quiero que tomen nota, y esto que está diciendo Salvador abre la invitación a un siguiente programa, porque ya se nos está acabando, así que vamos a compartir estas 3 herramientas de forma muy rápida, pero por favor, es momento de compartir el programa, de regalarnos corazones, de regalarnos un like. No te olvides de eso. Toma nota entonces, 3 herramientas para terminar nuestro programa Vida Saludable. Primera herramienta, autopaciencia. Es lógico que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, ¿cómo se empieza? Dices, por 5 minutos, con reloj en mano, 5 minutos. Estos 5 minutos, al cerebro le encanta dividir el tiempo en bloques. Le llamamos time blocking. Entonces, por 5 minutos, yo voy a tener paciencia con todo lo que suceda. Si se cae algo, si hay ruido, si me interrumpen, si se va la señal, si se me cae el wifi, si se me va el teléfono, yo por 5 minutos voy a tener paciencia conmigo mismo. Segunda herramienta,
amabilidad. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Virtudes, que lo patrocina la UNICEF, que descubrieron un grupo de psicólogos que la manera en la que usas el lenguaje contigo mismo cambia el sistema parasimpático. Entonces, ser amable con uno mismo. Cuando aprendes a ser amable contigo mismo, les aseguro algo, amigos, nunca vas a poder soportar que alguien no te respete, Claro. que no te valore, que no te dé tu lugar, porque te lo das tú. Y la tercera herramienta, autoaceptación. Por los siguientes 5 minutos, bueno, se los voy a decir de otra manera. ¿Tú no crees, incluso un paciente con Parkinson, no crees que mereces ver tu vida sin juicios, sin críticas, sin rechazos, sin estarte atormentando? Yo le llamo sin filtros. Me encanta. Me encanta. Con esto estamos cerrando el programa. Entonces, recuerda, tienes que ser paciente contigo, tienes que aceptarte. Autoaceptarte y tener mucha paciencia. Y tienes que tener paciencia. Este programa, recuérdalo, ha sido creado para compartir este tipo de información. Así que sin tu ayuda no vamos a poder llegar tan lejos. Yo sé que lo vas a compartir y recuerda, todos los lunes en punto de las 3:30 de la tarde tenemos una cita. ¿En dónde? Por Anesma Network. Yo soy Gualberto Tenorio, psicólogo y nutriólogo. Despido a mi invitado y amigo Salvador Díaz, neurorehabilitador. Esto es Vida Saludable y hasta la próxima.